y la Jefatura de Recursos Humanos. Además, fue miembro del Consejo Directivo de dicha universidad. Fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor Roa, año 2012, actualmente presidente. Miembro de la Academia de la Lengua Guaraní. Fundador y presidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, años 1978-1979. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Columnista de lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa guaraní Ñaneñe en Radio Libre, traductor público. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional. Socio de Rotary Club Asunción Catedral. Dictó conferencias tanto en el país como así también en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente arroja información y novedades en guaraní y bilingües, guaraní castellano, en internet. Validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Aguaratatá. Desarrollará el tema antropología social y cultural. Profesor, el curso está compuesto por señores oficiales superiores, subalternos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, funcionarios del ámbito público y privado. El curso queda muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un placer para mí desarrollar esta parte de contenido dentro del curso que ustedes vienen desarrollando. Como esto va a ser antropología, por una parte antropología cultural, también antropología social. De hecho, ustedes tienen el programa, yo me voy a ir pasando ya hoy, durante la semana que viene, en nuestra segunda clase, de una selección de contenidos, de todo lo que vamos a ir desarrollando con ustedes. Bueno, antes que nada, quiero empezar con lo básico, ¿verdad? Con lo que sería el principio de todo esto. Y para eso hago una pregunta. Todos están involucrados seguramente a través de sus actividades, inclusive de sus profesiones, lo que es esa vida cotidiana en el ámbito social, ¿verdad? Y cuando uno habla así con para conocimiento, que tenemos una persona extranjera que es por nombre por tema de guaraní, aprender acá. Bueno, vamos a darle una pequeña orientación de sobre con mucho gusto, ¿sí? Bueno, entonces les decía, le hacían un comentario en la consulta de eso que tradicionalmente se hace en varias partes, ya leyeron, estudiaron, conocen, por una parte lo que es la sociología y por el otro lado lo que es la antropología. Hay un poquito así de entrada de alumno o alumna puede decirme en su palabra, entienden lo que es antropología. Si habría una diferencia, entonces ¿dónde podríamos encontrar esa diferencia? ¿Sí quiere decir algo? Algún comentario acá de entrada y después ya vamos a ir a lo que es lo que es. Sociología, ahí está mi nombre, ¿verdad? Y antropología también. ¿Qué podemos decir de eso? Y la sociología, ¿qué cosa? La sociedad, ¿sí? Una es la que se relaciona con los hombres. El comportamiento, pero siempre dentro de un contexto. Cuando hablamos social, en este caso nos referimos a la sociedad la constituida por los seres humanos, ¿verdad? Por el famoso ser racional, el ser pensante. Porque también algunos aplican este tipo de conocimiento, la definición a una que otra especie de animales, pero la diferencia fundamental está en lo que llamamos el uso de la razón. Imagínense ustedes acá, en esta sala, en este momento, desarrollando esta clase hoy y la que va a venir después. Y a lo que les va a llamar la atención, y disculpen que exagere, ¿verdad? Es que en este momento en la sala donde tenemos a un perro, a una vaca, un caballo, un conejo, no están presentes porque obviamente no tienen el uso de la razón. Es lo que marca la diferencia entre nosotros y todos los demás seres vivos, en particular los animales. Y ahí hablamos siempre de una conducta, de una manera de
disponen. En este caso, a través, por ejemplo, lo nuestro está regulado por una Constitución Nacional, donde se define inclusive un modelo de sociedad al cual aquellos que se reunieron en nuestro nombre en 1992 aspiraron en ese momento o creyeron que era un modelo interesante para una sociedad como la nuestra. Cuando decimos sociedad, entonces, por una parte la sociología y por el otro lado, cuando digo antropología, se habla de ustedes apunta, porque si ya digo sociología y está la sociedad del ser humano, ¿cuál sería en todo caso la diferencia? Yo en este primer caso enfoco toda la atención en el ser humano como parte de un grupo, ¿verdad? Pero en el otro caso tenemos la posibilidad de hacer un estudio hasta individual de la persona. Y yo hablo de antropo, hombre, literalmente hombre. En tu ratito también vamos a hacer algunas consideraciones sobre eso, ¿verdad? Probablemente en una sociedad ya muy madura, con ciertos criterios bien definidos, siempre se habla de porque solamente hombres, y las mujeres que, ¿verdad? Y bueno, en la denominación tradicional aparece hombre del antropo como la expresión genérica, es genérica, sin embargo literalmente hombre. Y ya saben lo que es ciencia, estudia al hombre, al ser humano, y a ese ser humano que acabo de señalar, porque es un ser humano pensante, racional, que entiende, que comprende, que cuestiona, que analiza, que está de acuerdo, que está en desacuerdo, y que en todo ese devenir, desde sus orígenes hasta hoy, busca una manera de vivir él y que está en nuestro entorno, buscando básicamente dos cuestiones muy importantes. Que buscamos todos, y por una parte, el anhelo de todos, que están los discursos más importantes de aquellos mentalistas, sean de la naturaleza que fueran ellos, siempre hay un primer gran objetivo para el ser humano, que es la felicidad. Nosotros tenemos derecho a ser felices. Ahora, ¿cuánto tiempo de nuestra vida hoy podemos ser felices? Ahí ya cambia la cuestión de opiniones. Hay de aquí y allá por el otro lado muchos procesos que en su origen fueron proyectos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida y lograr el sueño, anhelado sueño, en este caso lograr la felicidad? Y quién por otra parte, el ser humano dentro de eso busca, voy a hacer el juego de palabras, esto está muy vinculado al tema político, en toda parte, buscamos lo que se llama bienestar. Si ustedes cambian el orden, sería estar bien. ¿Quién no quiere estar bien? Todos queremos estar bien. Y estar bien se puede definir de muchas maneras. Estar bien puede ser para uno que se le ocurra el televisor y ganar 10 millones, y más un auto, una casa y todo lo demás. Uno va a estar en una pata en eso y ya decir que soy, y bueno, estoy bien. Pero por el otro lado, ahí se puede decir inclusive, para aquel que no tiene nada, un pedazo de pan seguramente. Para aquel que no tiene nada, tal vez 10.000, 20.000, 30.000. La avenida estaba aplicando unos cuantos señores y señoras que estoy buscando en todos los días también, con esa especie de castillo donde ya hacen ellos, a diferencia de los que están acá, están la mano a la basura y van sacando cosas, ¿verdad? Y juntan todo aquello que se puede volver a usar, una botella de plástico, cartones, diarios, y llevan. ¿Cuándo puede juntar una persona por probablemente 200 kilos de papel o de cartón? Yo hice la prueba, pensé que iba a ganar mucha plata y me mandé a pesar 222 kilos y me dijo que no me estaba viendo de levantar. Yo 32.000, de la persona
cuando mientras estoy buscando y encuentro las zapatillas al fin, mis 4 hijos en fila para entrar al barrio. Justo primero que yo llegue para que yo sea el último en la fila. Si no hay caso, ya salió primero. No, ya no tuvo nada que ver. Y en un día como hoy, por ejemplo, ideal es para mí una milanesa con 2 huevos, una pasta naranja. Que venga el fin del mundo. Pero iba a pasar probablemente y me voy a encontrar con un banco en un vaso de agua. Me voy a estar muy feliz de digamos, bueno, eso es lo que yo a mí me escriba. Y para peor empezó la novela, ya la pareja se regresa a mí, ya digo eso. No quiere decir nuevamente que yo creo que venga al fin del mundo. Pero sería algo diferente, y voy por esa cosa de la vida, como deseo de ese camino libre para llegar a tu casa, y yo pueda llegar y efectivamente que ese ratito hoy no haga nada. Encuentre yo mis zapatillas, digo por qué, y para más que la curva de mis 4 hijos, ellos me llaman de papá, ya primero. Si eso ocurre, maravilla, el sábado me encuentro con la milanesa, ¿okay? Y aquí la pareja se besa. Eso es impresionante, esa es la felicidad absoluta de una vida. No hay un estado de bienestar mejor que ese. ¿Pero cuánto dura? 10 minutos, 30 minutos, 5 minutos. ¿Verdad? Por eso digo que tampoco esa felicidad absoluta. No hablamos de algo que dura 24 horas. Otra cosa, en el concepto de antropología, nosotros tenemos una conducta muy especial. Y es la conducta que deriva de que no somos perfectos por una parte, queremos ser perfectos y que tampoco somos imperfectos. Y en la antropología se maneja mucho el concepto de la perfectibilidad. Somos perfectibles, nos lo vamos haciendo. Y a veces en una de esas salimos del camino y después volvemos, salimos y volvemos. Pero siempre hay algo en nuestro interior que nos dice que eso no está bien y tomar volver otra vez a hacerlo. Es algo que es muy importante cuando estudiamos por otra cuestión que estudiamos relacionada con nuestro programa. En ese concepto de perfectibilidad, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Nunca estamos contentos. Y es más, hoy en día, con la historia del consumismo, entonces hacen luego todo lo posible para que nos sintamos todos incómodos y a veces infelices con lo que tenemos. ¿Verdad? Y le voy a poner unos ejemplos de esto. Yo tengo este celular, ya es una versión, creo que es 2022. Y tengo unos nietos que cada vez que uno de ellos en particular, fanático de lo que es tecnología, viene, mira mi teléfono y me dice que dijo que es para ver. Luego de 2022, le digo, no, ya está bien. Y le digo, ¿cuál es que tengo que tener? Y ahora está en el 26, en ese momento de eso. Y no tenés eso, eso que está bien, porque tenés que tirar. Literal, una criatura que tiene 12 o 13 años. Pero ellas tienen definida la versión que tiene que ser algo del año. ¿Verdad? Todo lo que aparece tiene que ser algo del año. Anteriormente teníamos que tener 5 años, más de 10 años. Y ni hablemos de gente porque alguna vez se le ocurrió hacer vehículos que duran toda la vida. Después de todo lo grandes industriales que nos hicieron, ¿verdad? Y bueno, hasta que cumplieron la idea original de se comenzaron a crear vehículos que tienen corta duración. Por ejemplo, viene el carro japonés, llega a fin de año y le llaman al dueño del vehículo y dice que está todo nuevo. Después ya no sirve. Apenas pasó un año. ¿Quién pasa lo que no debe por toda la vida? Allí ya nadie lo se preocupa por la deuda de una cuestión de asumida, como algo que forma parte de la rutina que tenemos todos nosotros los seres humanos. Y si miramos eso en una versión más pequeña, para poder ver cómo venimos y cómo nos vamos desarrollando en ese mismo concepto de ser, en este caso, personas que no están conformes con lo que tienen. Imaginen ustedes, probablemente les habrá pasado a una de ustedes acá, y a un cumpleaños de una criatura pequeña. Pónganle ustedes 12 años. Y lo clásico, vamos a imaginar lo clásico, un nenito y le regalo un artito. Ya hace el nene y comienza a mover, y viene, y va, dura 5 o 10 minutos. Después se siente y comienza a mirar. Y no contento con mirar, comienza a tocar. Y al rato ya arrancó una de las ruedas, y como arrancó esta, arrancó la otra. Y después arrancó la otra 2 temporadas, y bueno, ya miró. Ya no me gusta esto y ya no me gusta, ya buscó algo nuevo. Habrá ocurrido 50.000
ya le sacó el otro brazo, las dos piernas, la cabeza y tiró. Nosotros siempre los mismos, los adultos, ¿verdad? Y como hay tantas ofertas, entonces como que estamos cada rato mirando. Y uno lo que hace hoy es comprar aunque no le sirva. Pero uno tiene que comprar y tener, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nos asocian con un modelo de sociedad y con un modelo de persona que en el tiempo tiene para nosotros. ¿Y qué es eso que se instala y que hace en este caso que merezca nuestro deseo, que nos atraiga? Pero eso son los elementos. Acá tenemos una mesa, una silla, cada uno en este caso un celular y otros elementos, otros objetos que puedan tener sus propios vehículos, ¿verdad? ¿Y eso qué es en esencia? Y eso es lo que llamamos cultura. La cultura se diferencia, voy a hacer así un paralelo rápido. Por una parte, en este enorme universo, y particularmente en el plano que nos toca vivir, que es la Tierra, tenemos dos elementos así bien diferenciados. Aquellos en cuya creación no intervino el ser humano, que llamamos comúnmente elementos naturales, o naturaleza, ¿verdad? Por lo menos hasta hoy, pese al intento, para muchos fallidos de la OEA, ¿verdad? El ser humano intentó producir un animal. Hizo, pero finalmente no resultó con la característica del original. Se desarrolló más rápido y murió antes de tiempo. Nadie hasta ahora creó una planta, nadie hasta ahora fue capaz de hacer un árbol, cosas como esa, ¿verdad? Entonces el ser humano, por una parte, tiene una serie de elementos que le rodean, que existen, ajenos a él, fueron creados y que forman parte, repito, de ese mundo natural. Y por el otro lado, imaginemos una primera pareja, también ustedes quisieran ser Adán y Eva, por el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Un hombre o una mujer aparecen y allí en el momento que aparecen, sin haber hecho absolutamente nada, ya están dotados del uso de la razón, sin hacer nada, están allí en el punto cero. En ese momento toda la naturaleza es natural, incluido el ser humano. ¿Qué va a pasar un tiempo después? Y ocurrió esa historia que ya la necesidad hizo que, por ejemplo, el ser humano tomara la piedra, le diera forma, tomara el árbol, cortara, y con eso hiciera que fuera una mesa, una silla, le tomara la silla y con eso haya hecho ladrillos y tejas, y después mucho más adelante construir una vivienda, etc. Pero en base a qué? En base a los elementos naturales. El ser humano que hizo, elaboró elementos nuevos que no estaban en el diseño natural. Los elaboró él, los creó él y los recreó también. Porque esta mesa que está acá, ustedes saben perfectamente que no es la primera ni es la última. Probablemente han pasado millones de modelos de mesa desde que existe el ser humano. O las sillas que están acá. Conocerán ustedes sillas de madera, de hierro, de lo que ustedes quieran. Acá en este caso de plástico, ¿verdad? Pero son las únicas y con esta forma. Si salimos y vamos acá a una librería, vamos a encontrar modelos. Es un modelo y es una variedad de algo. Entonces, acá tiene la mesa para 4 personas, está para 6, está para 10 personas. Está más ancha, está más chica, está ovalada, está redonda, está cuadrada, como ustedes quieran. Mesas en la cantidad que quieran. Todos productos de quién y del ser humano. Eso ya no se le atribuye a la figura de aquel ser supremo, llámame con el nombre que quieran, Dios, ¿verdad? Y que en ese caso se dice siempre que todo lo natural fue creado por esa entidad superior, por Dios, y que todo lo demás que ya el ser humano concibió, creó y recreó, entonces se llama cultura. Y allí inclusive hoy llegó a una instancia tan interesante donde ya sintetizó todo. Ya no necesitó muchas veces tomar un árbol o matar a un animal. El primer ser humano por instinto comió carne de un animal, pero después fue un poquitito más exquisito. Ya comenzó a darse cuenta que una parte era más blanda, otra más dura, una se cocinaba más rápido, la otra más lento. Pero le fue poniendo nombres, porque en un principio era comer por necesidad, después ya fue
común. Eso es algo tradicional de haber tomado, qué sé yo, lo que en principio era yuyo, ¿verdad? Y después, cuando alguien dijo con un tomate, una lechuga, y bueno, ¿qué hizo después? Y juntó las dos, y mezcló, y le agregó, qué sé yo, otras hortalizas más, y bueno, salió una ensalada, así le llamamos hoy, se le pusimos el nombre, una ensalada mixta, etc. Hasta un nombre. Eso es creación nuestra, y eso es creación nuestra. Imagínense ustedes la sopa más rica del mundo, borí. El otro día me dije que en España estaban haciendo borí con frutos de mar. Porque tradicionalmente acá en un borí azul ya llegó al otro lado con frutos de mar, ¿verdad? Están sacando cosas y le meten lo mismo que nosotros lo que metemos acá, ¿verdad? La harina, toda la bolita esa, borí, ¿verdad? Finalmente quedó, y hoy en día la gente consume usando otro tipo de ingredientes en materia de carne. Eso simplemente para que podamos darnos cuenta de cómo el ser humano pasó por este proceso y dentro de este proceso cómo fue paso por paso a partir de no estar conforme con lo anterior. Digo lo que digo acá, ¿quién tiene una máquina de escribir en su casa? Una máquina de escribir. Que van a conocer, conocen, pero vienen a la casa cuando están sanos. Claro, cada adorno. Probablemente ya más adelante en una ciudad con la mañana que nosotros estamos y todo se usa papá y no, la cita ya no sirve, la cita no se vende de ningún lado, se secó todo. ¿Quién acá presente que van a haber picado a Tensi? También fue Tensi que era la previa, porque después fue, qué sé yo, el mimeógrafo, usando de Tensi, y después de eso, y no, ya la fotocopiadora. Pero ¿cómo fue pasando la cuestión? Fui hace el año pasado, para hacer más exacto, el mes de octubre, fui a San Juan de Pomuceno, en Casa Zapata, y llegué a la casa de una familia que todavía tenía un teléfono, era magneto, porque uno tiene que darle cuerda, y le da la cuerda, me contaba, y mi abuela me contaba, y decía, pero le da la vuelta y viene a hablar, y después de golpe ya no escuchamos lo que dice el otro, tenía que volver a manipular ahí hasta que se recupere otra vez. Eso hoy está allí en una casa particular, ya no se usa. Los dueños de la casa tienen un celular. Pero ¿quiénes acá de ustedes no recuerdan, de cuando había las cadenas telefónicas? Que uno tenía que comprar la famosa ficha, ¿verdad? ¿Cuántas veces han usado? Yo tenía clase de irse a la facultad y en mi casa no había teléfono, línea baja, yo le tenía que llamar a mi vecino por la cabina y le atendía al vecino, siempre yo una voluntad y decía que quería, quiero hablar con mi mamá y bueno, cortar, llamarme un chico que no tomaba tiempo de irme a la cuadra, traerle a mi mamá y le llamaba y hablaba con ella, ¿verdad? Todo ese paisaje en algún momento fue parte del día a día de todos nosotros, ¿verdad? Y no lo que de una generación anterior. Pero a lo que yo voy es a ese fenómeno que les expliqué, de no estar conforme y de crear y recrear. ¿Por qué un celular uno no puede servir ya al siguiente video? No, le agregaron una cámara más, le agregaron la fidelidad, la imagen, le agregaron un montón de cosas. Y cada vez que aparece hay algo que el otro no tenía. Y por ese algo yo tengo que comprar. Pero tengo que entender, si no tengo yo que fuera ya de poco, ya no estoy ahí donde están todos los demás. Eso es parte de lo que abarca el estudio, de lo que llamamos comúnmente la cultura. Es decir, acá por un lado lo natural y por el otro lado lo cultural. Se dice en varios estudios, y algunos de ellos les voy a pasar a ustedes, que aproximadamente el año 1900 es un año así muy importante. Y dicen los que hicieron estos estudios que 15.000 años antes de 1900, en el punto cero era 100% de naturaleza y cero de cultura. Desde el momento que aquí en segundos el ser humano comenzó a mover el cerebro y a hacer las transformaciones, pasaron muchos años y ese 100 bajó a 99 y la cultura subió a 1. Y después a más y la naturaleza descendió. Y dicen que
hablando de combustible, ¿verdad? Y bueno, y con eso el ser humano comenzó a moverse más rápido, a producir en mayor cantidad, y ocurrió un fenómeno terrible, del cual muy pocos tenemos durante la información suficiente a la conciencia de ese fenómeno que dice recién terrible. En 1990, 89 para ser más exactos, ustedes saben bien que en el mundo se produjeron grandes cambios en materia política. En América cayeron prácticamente todas las dictaduras, en Europa la caída por la Berlín, la perestroika, etc. Y bueno, a partir de esos fenómenos, en 1989, en Tailandia, en Yongkien, una ciudad de Tailandia, las Naciones Unidas convocan a un gran Congreso Mundial de Educación. Y 6 meses más o menos antes, la UNESCO pide a cada país del mundo, que ya participaron casi 200 países, que hagan una síntesis rápida y que digan cuáles son los 3 problemas acuciantes en cada uno de estos países. Y bueno, recibieron todo, procesaron todo y encontraron en la escala 1, 2, 3 los siguientes temas. 1, el problema de la familia que comenzaba a desintegrarse, familias de corta duración, con unas consecuencias en la descendencia y en el desarrollo de las parejas. Tema número 2, democracia, una herramienta muy importante para el gobierno, por lo menos la más aceptada, para muchos la más conveniente en ese momento y todavía hoy, y que tenía y estaba tambaleando en algunas partes de esos países que salían, repito, de las dictaduras, todavía un tremendo problema. Nosotros hablamos de una verdadera confusión acá, en el Paraguay, ¿verdad? ¿Y cuál fue el tercer problema que apareció? El problema del medio ambiente. ¿Y cómo es que se llegó a esa instancia que en ese momento salía así como algo emergente del tercer problema? Porque dicen que en 1980 se hizo un estudio y ese estudio dejó descubierto lo siguiente. Yo le decía, en 1915.000 años atrás, el ser humano gastó 10% de la naturaleza y quieren contar eso 10% de cultura. En 1980, a partir de esa creación de las máquinas, en realidad, en términos generales, hasta 1980 años nada más. Para los otros fueron 15.000 años. Para eso llegar a comenzar a los 80 años. ¿Qué pasó? El ser humano gastó el 80% de los recursos naturales. De los 20% de naturaleza y el 80% de cultura, donde en eso que llamamos cultura, que incluía todo lo creado por el ser humano, ya había algo, una cantidad muy importante en el 80%, casi el 50-60%, conocido por el nombre de basura. Los primeros vehículos que se construyeron, los barcos, las armas, todo. ¿Qué pasó? Ya no estaban. Pasaron la mejor vida, digamos, ¿verdad? O algunos llegaron a reciclar y convirtieron en alguna otra cosa. Y es lo que normalmente probablemente va a pasar acá, porque ya pasó acá. Y antes había otras sillas, ya había otras mesas. Ya les digo, bueno, que están muy viejas, así que ya no funcionan. Y en vez de tirar, vamos a donar una escuela. Y se donó la escuela, se trajeron estas mesas ahora. ¿Qué pasó en la escuela? Todo eso que se donó es un tiempo. Y después se tiró, y se fue a la basura, y fue de basura. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando digo 80% de cultura, no todo eso fue algo reciente y todo lindo, y no. De una parte muy importante, basura. ¿Y cuál fue el problema de 1980 hasta hoy? Que el ser humano siguió gastando. Y gastó mucho más, porque en 1980 la humanidad no tenía la misma población que hoy, 7.000 millones somos hoy. ¿Y qué pasó? Los optimistas dicen que hay todavía 10% de recursos naturales. Y los realistas dicen que hay solamente un 7%. Donde en ese 7% hay un elemento vital que ya falta en el mundo.
Entonces, 7% se calcula el tema de rigomar y todo. Eso no es agua potable, no se puede consumir. Y acá nosotros cruzamos a Chaco, acá todos los uniformados saben, pasamos y ahí se intentaron instalar una planta desalinizadoras que en el mejor momento, usando ese procedimiento, se conseguía del 100% de calidad del agua, prácticamente un 40, 50, en algunos casos 60%. No quiere decir que gracias a ese proceso se tiene 100% agua potable. No, la calidad del agua es apenas para consumir. Y eso ya va a tener una incidencia directa ¿dónde? En nuestro organismo. El organismo de la gente que vive aquí. Entonces, hoy se habla. Es famoso, ya sé como muy apellido, están en internet, están los libros, hablan de llamado manera. Porque Fede decía un tiempo atrás, lo hizo públicamente. Que el libro sería el mundo con 1.000 kilómetros de distancia. Todo eso, con 1.000 kilómetros. Desde 1.000 se pasó. Entonces, hoy vivimos en una circunstancia muy complicada. Nosotros acá todavía no sentimos. Los bancos de han visto esa famosa fotografía que en algún momento Benetton que va a publicar mostrando de niños esperando que un animal orine en África y de la orina de ese animal están consumiendo algo parecido, no igual, pero parecido a un líquido, a agua. Eso ya, de allá estamos hablando de casi 30 años. Acá, en el menor descuido, muchos de ustedes saben que abren la camilla y ya no salen. Y ya no se realizan. De 7 a 8 puntos en el agua y después de tardecita va a tener una hora. ¿Y qué pasó? Y no hay agua, no hay agua. Inventen, no hay agua. Hasta ahora todavía baratito, todavía un momento que se puede pasar mucho más. Como en Europa uno va y compra una botella de agua y cuesta minerales. O cualquier otro lugar del mundo. ¿Sí? Ahí está. Aquí está. En el ejemplo que está poniendo la compañera, creo que fácilmente se puede percibir, ¿verdad? Es una cuestión muy importante para entender a dónde nosotros vamos a mostrar el bienestar y la felicidad del ser humano. Que somos nosotros, dentro de todo ese engranaje, y finalmente hacemos esfuerzo, tenemos el negocio y todo, pero en algún momento comenzamos a padecer la consecuencia de otro que hemos descuidado, ¿verdad? Y allí entran otros elementos. Estamos hablando de la persona. Yo bien que lo que voy a hacer es un embudo. Yo bajando al tema. Estoy tomando algo muy general y ya bajar después para decirles finalmente esto. Todo esto generó una serie de situaciones donde la cultura, el concepto del ser racional, hizo que el ser humano comenzara a, por una parte, hablar en términos de una moralidad basada en una ética, pero por el otro lado mismo tomamos el camino contrario de la inmoralidad. Y en ese concepto de moralidad, hoy en día, todo apunta a que todos tenemos que tomar gaseosa. Yo conozco gente que en el día toma solamente gaseosa. ¿De qué estamos hablando? De azúcar. Y es lo que nunca se cuenta diabetes. Es que creen que en el mundo aparecer lo que hace diabetes por obra del Espíritu Santo. No. Definitivamente es algo muy sencillo, nadie tiene que decir nada. Y imagínense que un periodista y nosotros conocido que bueno, por culpa de la gaseosa estamos como estamos, una vergüenza, a mí me importan los oficios. ¿Quiénes financian los canales de televisión? Empresas que tienen gaseosa. No son precisamente las más lindas, pero son las que lo tienen. Igual que alguien hable más de una telefónica, ¿sabe usted? Nadie me dice a mí que este celular que está acá tiene una pila, una batería radioactiva. Eso tiene radioactividad. Y famoso el mensaje ese, ¿verdad? Llega a décadas, de 19, 20% más a decir. A los 20% lo tiene que chupar, porque comienza a irradiar con más intensidad. Y pobre, yo creo que es turista que está aquí con uno que está jugando con su youtuber, ¿verdad? Ya, mejor se diga a los papás, que es responsable que son el youtuber que puede levantar eso. Pero esto no es criminal, ¿verdad? Pues no va a decir, no me hacen nada, pero esto viene de una consecuencia que es una mediana o a largo plazo. Bueno, es
normalmente yo pongo en la mesa cada vez que voy a avanzar. Nunca tengo puesto acá en la cintura o en el corazón. Hay muchos estudios sobre esto. Yo no estoy inventando nada. Y todos se vean más de uno que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Así como eso, dense cuenta como hoy también se especula mucho cuando hablamos del tema de la carne. Y ahí aparece el ácido úrico y colesterol. Yo soy un tipo que hace asado, de eso que uno sufre, pero sufre. A él le encanta, se va a poner a las 8 de la mañana y comemos asado a las 8 de la noche. ¿Está? Yo no lo pongo al asado. Pero antes de poner eso, le vaya, toma una bolsa de sal y pero así, la mitad del asado, la otra mitad del asado. Yo me digo, está loco, no, así se hace. Bueno, nadie está viviendo de control. ¿Por qué? Porque toda una novedad. ¿Por qué? Porque el otro piso, yo también. Pero nadie vive esa consecuencia que están en todo el tiempo. Y otra cosa, biológicamente también se sabe que los alimentos, como que estoy mencionando, tienen un mayor tiempo, necesitan un mayor tiempo para la digestión. Comer una asada a las 11 de la 12 de la noche es mortal. Uno sueña a ver entre todos, ¿verdad? Uno tiene el ojo cerrado por la asada, pero le toma acá, lo pone a ver hacer cosas. No termina, y el otro día uno se enriquece y está más cansado que andar a acostarse. De lo que estoy hablando, chicos, son reglas básicas. De todo lo que estamos hablando de la persona, de lo que creamos nosotros para alimentar a la persona, lo que es el efecto. Hoy no es un buen negocio darle a la gente productos sanos. La industria tiene que vivir, la farmacéutica tiene que vivir. Hay médicos que también intervienen en eso, ¿verdad? ¿Cuántos de los medicamentos que consumimos? Acá hay gente probablemente que no le cae bien la dignidona. Hay gente que tampoco le cae bien el ibuprofeno. Allí ya hablamos de una cuestión orgánica individual. No todos se sentimos lo mismo. En algunos casos se recomienda el famoso cetamol para cetamol, resulta que es una cuestión venenosa. Pero muchos dicen inclusive que varias las muertes por dengue ya no fueron por causa del mosquito maldito, sino que por el exceso en el consumo de esta droga. Tampoco existen estudios así bien limitados al respecto, pero todo en el ambiente de la ciencia, en el ambiente de la gente que trabaja en el ámbito médico, esa es una cuestión que mucha gente comenta y dice probablemente. Bueno, esto, insisto mucho, es un poco para poder entender que cómo nosotros vivimos y dentro de esa vida que tenemos vamos pasando por una serie de experiencias positivas y negativas. Lo mejor que puede haber para alguien es probablemente llegar a unos 60, 70, es decir, 80 de más o menos sanos. ¿A cuántos hoy llegan sanos? Hoy tenemos un estrés laboral intenso que hace que quisiera que estos tengan incidencia directa en la hipertensión. El cuidado que acabo de decir, el consumo de sal y otras cosas, bueno, vienen y bueno, ¿cómo vamos a parar? Hay toda una serie de situaciones que yo les decía, por una parte están controladas, pero por otra parte no controladas. Hoy en día se habla mucho de toda una tendencia en el no control, porque es una conveniencia. Porque para esto te creo esto y para esto te creo lo otro, y acá te creo que va a ser el otro. Es algo interminable, es algo inacabable. Sin embargo, nosotros seguimos. Hay sociedades que en el mundo han desaparecido. En algún momento fueron lo máximo. Fueron los dueños del mundo. Hablo de Roma, antes de Grecia. Pero tenemos el caso de Roma. ¿Dónde está Roma hoy? Roma también lo creo, estando en un remate de una ciudad que es capital de Italia. Pero desde el siglo. El idioma quedó para los abogados del derecho romano y para la iglesia en una cosa misa que ahora Papa darle nuevamente vida a esta generación misa en latín. Pero ¿dónde está ese gran imperio? No aguantó, no llegó al final ni del siglo ni del milenio, ¿verdad? Anterior, pero sin embargo, algo que quería mostrar es que hay gente que vivió acá, ¿verdad? A razón de ser milenio. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, a comunidades indígenas que hoy están en el Chaco,
definición del término así antropológico es una etnia es sinónimo de cultura, prácticamente, y ellos desde el año 2000 decidieron ya no multiplicarse, entraron en un cuadro depresivo, ¿verdad? Eran más numerosos, la presencia nuestra ya cogotándole con el tema religioso y acá el tema político, hizo que ellos se atomizaban de ser chamacocos solamente, pues son tomacos, frutosos, sirios, y de los auténticos de la raíz inicial, que son los chamacocos, hoy quedan 160 últimas personas. Si vienen 160 acá, paradas, están en la República. De todo lo que queda. De una nación que lleva viviendo probablemente, si no se quiere, un poco más de 1000, probablemente más de 1000 años acá. A donde quiero llegar es que, por ejemplo, ellos dicen que ya es imposible. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo, 24 grados y haciendo calor. Yo donde estoy estando 24 grados, por favor, prendan el aire. Pues, y si no hay aire, si no hay uno tirando mi cabeza. ¿Verdad? ¿Se imaginan ustedes 50 grados? Y sin aire acondicionado, y sin ventiladores. Imposible. Arriba de que se adaptaron, y no todo se adapta allí. Y a eso que se suma el tema de los alimentos, no comen, que no sean animales que ellos saben perfectamente que tienen almas bondadosas, no comen carne roja, ¿qué es lo que ellos consumen hoy? Salen y recorren días y semanas y por ahí encuentran y traen con vida, no tienen que matar porque no se pudre, traen tortugas, como su tatu carreta. Que hacen y vienen y en unas cosas traen 2 o 3 y allí las dejan hasta el momento que los van a consumir. Y otra cosa, y vamos a ver, no tenemos qué herramientas para estudiantes, el tercer elemento, no hay, decía, hay mucho calor,